un profesor de religión. Recuerdo ahora a un antiguo y viejo sacerdote que llegaba a nuestra aula de clase allá en los años 70, 71, cuando cursaba el cuarto bachillerato, y a cuya clase ninguno entraba excepto 2 o 3 alumnos, y entre eso estaba yo. Había una incógnita y un misterio que me atraía de esa clase de religión. Primero, mi abuela era campesina y él nos enseñó que había una mujer llamada María, que era campesina y era la madre de Dios, y se llamaba María. Mi abuela también se llamaba María. Así en el aula recordaba a una poetisa de barrio, original de la familia Madrid, llamada Magdalena. Y Magdalena tenía unos versos tan bellos y unos poemas que me llenaron y abrieron las perspectivas de que sí se podía hacer poesía. Y en la Biblia había muchos libros poéticos. Esta familia Madrid es familia de orígenes de maestros graduados de grandes colegios, y un profesor de la 34 para varones era de esta familia y fue profesor mío. En fin, que a este profesor que llegaba con una sotana raída hasta los tobillos y se le veía la punta del pantalón, y al cual no entraba en las clases, era un anciano que está dando clases de religión en una época en que ya los estudiantes tenemos ciertos vellos en el cuerpo, que ya algunos se atreven a prender un cigarrillo en una esquina, y por lo tanto ya les parecía sosa y no necesaria la clase de religión. A mí, sin embargo, me llama la atención esta campesina llamada María, quien dicen Madre de Dios. Luego, cuando crezco, algunas sectas religiosas empiezan a decir que Dios no tiene madre, y nace así un conflicto. Bueno, no es el caso, eso lo veremos en otro tema, en otro episodio, en otra clase, y hablaremos de esas cuestiones. Ahora nos interesa de nuestro profesor. Ninguno quiere entrar a clase. El anciano se sienta en una silla y solamente está en el salón el Caremuela, Morales y yo. Los otros 30 y pico de estudiantes, ninguno entra, y muchos están en la esquina fumando cigarrillos o algo. Así que cuando yo escucho y relaciono a Magdalena y que hay libros poéticos, que hay una María, que mi abuela se llama María, a mí me interesa mucho estas clases y me llena por completo y da origen a una sabiduría distinta, porque nos hablan de un Dios. El sacerdote nos empieza a enseñar ciertas cosas de la academia, de la clase de religión, la asignatura, y nos enseña, empieza a meternos en ese misterio donde prácticamente entra la metafísica, lo más allá, lo que va más allá de lo físico y lo natural. Y nos habla del alma, que tiene que ver mucho hoy en día con la filosofía platónica y todas esas cuestiones. Entonces, a mí esas cosas empiezan a llenarme. Y me encanta cuando ese profesor nos empieza a hablar de que existe un judío piadoso, un judío marginal, un judío que muere por nuestros pecados, que hay un plan de salvación de Dios, porque el hombre cae y es necesario equilibrar la balanza para que sea salva la humanidad, y Él se ofrece en dádiva preciosa, y ese hombre se llama Jesucristo.